preguntando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. El Dios que adoramos, un Dios vivo, un Dios real. Vamos juntos a levantar nuestra voz y alabar al Señor. El Dios los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oran, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre
solo a Él sea la gloria y la honra. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén.
saben qué? También en la Biblia hay un relato que dice que hubo un burrito que cargó a Jesús, que llevó a Jesús cuando Jesús entró en Jerusalén durante lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Ok, quiere decir entonces que Dios le da mucha importancia a los burros, Charlie. Vos sos muy importante para Dios porque Dios te creó, así como nos creó a cada uno de nosotros, todos somos importantes para Dios. ¿Te deja contento eso? Claro, muy contento ahora. Muy bien, entonces, Charlie. ¿Y saben qué? Escuchaba que Graciela decía acá que después que Dios creó todas las cosas y después que Dios creó los animales, dice la Biblia que vio Dios que eso era bueno. Que eso era bueno. Era para nuestro bien. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios ha creado, ha sido bueno. Es para nuestro bienestar, es para nuestro bien, porque Dios nos ama, Dios nos cuida y quiere que nos vaya bien. ¿Y ahora cómo te deja esta noticia, Charlie? Muy contento, muy feliz. Bueno, vamos a dar un aplauso, Charlie. Lectura bíblica. Mateo 13, 31 y 32. La semilla de mostaza. Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, 31 y 32. Bueno, y ahora yo quiero hacer referencia, a partir del versículo 31, a una parábola cortita que aparece ahí en Mateo capítulo 13, que es la parábola de la semilla de mostaza. Y quiero hablar hoy del crecimiento, porque esta parábola de la semilla de mostaza habla del crecimiento espiritual. Y este mes estamos hablando de cosecha. Y ojalá que nosotros podamos también cosechar buenos frutos de nuestra vida espiritual con el Señor. Venimos hace tiempo congregándonos, hemos pasado por la pandemia, nos hemos mantenido firmes gracias al Señor, seguimos siendo fieles a Él. ¿Y cuál es el fruto de todo esto? Bueno, hay un fruto, claro que sí. Y el fruto es visible, el fruto salta a la vista, no podemos esconderlo al fruto. Y eso es algo maravilloso. Hay crecimiento. Esta parábola de la semilla de mostaza habla del crecimiento. Amén por eso. Pero quiero decirles algo también, hermano. Cuando hay crecimiento, crece lo bueno, pero a nuestro alrededor crece lo malo también. Porque el enemigo no descansa. El enemigo no deja de trabajar. Recuerden que el enemigo está tratando de interponerse en los planes de Dios para nuestras vidas. Y de alguna forma el enemigo va a estar trabajando a nuestro alrededor para hacer aquello malo. En la parábola del sembrador, en determinado momento, se habla de unas semillas que fueron devoradas por el enemigo, digamos, ¿no? Devoradas por el enemigo. El enemigo fue y robó, digamos, esas semillas y no dieron fruto. En la parábola del trigo y la cizaña, el enemigo sembró una semilla de cizaña. Y vamos a ver qué hace el enemigo acá en esta parábola de la semilla de mostaza, que aparentemente parecería ser que no aparece el enemigo, el Satanás aquí, ¿verdad? En estos versículos de la parábola de la semilla de mostaza. Pero vamos a ver que sí.
Vamos a ver que la obra del enemigo está ahí presente. Dice así el versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así, hasta ahí entonces los versículos que vamos a estar analizando ahora. En primer lugar, quiero destacar que esta parábola hace referencia al reino de los cielos y se compara el reino de los cielos al reino de Dios. El reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos hace referencia al cielo, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Podemos decir que nosotros, la iglesia, somos parte de ese reino. Somos parte del reino de los cielos. Y se cumplirá nuestro propósito como ciudadanos del reino de los cielos el día que estemos en la presencia de nuestro Señor. Él habita en el cielo, Dios mismo, Dios creador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Porque dice el versículo 31 que un hombre tomó y sembró en su campo. Tomó esa semilla de grano de mostaza, una semilla pequeña, la tomó y sembró en su campo. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es? El sembrador es Cristo, es nuestro Señor, es Jesucristo mismo. Él es el que ha sembrado la palabra del Señor en nuestros corazones. Si vamos al versículo 37 de Mateo 13, dice allí: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre hace referencia a Jesús. ¿Por qué Hijo del Hombre? Y bueno, aquí lo que está diciendo la palabra del Señor es que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que se encarnó como un ser humano. De ahí la expresión Hijo del Hombre. Bien, Jesús siembra la buena semilla. Todo lo que viene de parte de Jesús es bueno, hermano. Todo lo que viene de la Biblia es bueno, hermano. Y nosotros tenemos que tomarlo e incorporarlo en nuestro estilo de vida porque va a ser bueno para nosotros. Es muy importante entender que el sembrador entonces es Jesús, es el Hijo del Hombre, como dice el versículo 37, porque más adelante Jesús va a establecer una iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia. Y la iglesia fue establecida por Jesús. La única institución creada por Jesús es la iglesia. A veces nosotros andamos corriendo atrás de organizaciones eclesiásticas, y andamos comprometidos con aquella institución, con aquella otra, con aquella, ¿no? Y medio por afuera de la iglesia. A veces los creyentes actuamos de esa forma. Quiero decirte que la única institución que estableció Jesús en la tierra es la iglesia. No hagas nada por afuera de la iglesia porque no ha sido establecido por Jesús. No ha sido. Esto es algo que estableció Jesús. Es para nuestro bien. Traerá bien a nuestra vida. Cuando uno se enfoca en esto, hermano, Dios bendice nuestra vida. Dios bendice en todos los aspectos de nuestra vida. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, por los hermanos de la iglesia aquí, en su compromiso con la iglesia, dedicando tiempo para venir a servir. Las hermanas que van a venir a preparar las empanadas, dedican un tiempo, ¿no? Y hay un equipo de hermanos, hermanas, ¿no?, jóvenes y varones también, que se reparten las tareas y realmente vemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, trabajando, sirviendo. Y quiero invitarte a que tú puedas unirte al servicio en la iglesia. Como dice aquella viejo corito, hay un lugar para ti en la familia de Dios. Hay un lugar, claro que sí, para cada uno de sus hijos. Pero busquemos servir al Señor en la iglesia, hermano. Porque Jesús estableció a la iglesia.
para nuestro bien. Y esa es una semilla también sembrada por el Señor, ¿verdad? Toda semilla sembrada por el Hijo del Hombre es buena, es una buena semilla. Jesús es el sembrador. Bien, veamos qué dice Filipenses como complemento a esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién fue el que empezó la buena obra? Jesús. Y Él fue el que sembró esa semilla, buena semilla para nuestra vida. Y esa obra será perfeccionada el día que nosotros estemos cara a cara con Él, hasta el día de Jesucristo, el día que Él venga a buscar a su iglesia. Bien, tal vez nos toque ir antes, ¿no? Ahí estaremos con nuestro Señor, ¿verdad? Cara a cara con Él. Bien, quiero hablar ahora, volviendo nuevamente a la parábola de la semilla de mostaza, quiero hablar acerca de lo que dice el versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Quiero hablar de la semilla. Quiero hablar de esa pequeña semilla de grano de mostaza, que en este caso aquí representa el reino de los cielos. Y hay una característica, esta semilla es pequeña. Pequeña. ¿Pero y cómo? Si proviene de Dios, tendría que ser grande. Tendría que ser una semilla que dé fruto tremendo, un árbol inmenso. Sin embargo, este árbol es como un arbusto, porque la semilla de mostaza produce un árbol que no es de proporciones tan grandes. Sí es un árbol fuerte, y digamos que esta semilla de mostaza, digamos que tiene propiedades muy buenas, y muy fuertes, y muy sólidas. Pero en sí estamos hablando de un arbusto. Y es un arbusto que crece mucho, por lo que dice acá, ¿no? Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Por un lado es pequeña, pero por otro lado dice que es la mayor de las hortalizas, mayor de los arbustos, digamos, ¿no? De esas plantas que se hacen árbol, ¿no? De tal manera dice que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. De esa semilla sale esto. Pero esta semilla es pequeña. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace énfasis en la pequeñez? Se hace énfasis en la pequeñez porque, querido hermano, el evangelio es pequeño. La iglesia es pequeña. El rebaño de Dios es pequeño. Algunos dicen, no, pero mire que somos muchísimos cristianos en el mundo. Sí, hay muchos cristianos, gracias a Dios, pero comparado con los no cristianos, somos una minoría inmensa, hermano. Y acá en Uruguay sabemos de qué se trata eso, de ser minoría, ¿verdad? Es decir, somos un pequeño rebaño, hermano. Somos un puñado de fieles, somos una minoría. No pienses que el evangelio es algo complejo, enorme. No, acá es algo pequeño en términos de sencillez, en términos de humildad. Quiere decir que el evangelio es comprensible, hermano. Complicado. A veces nosotros lo complicamos. A veces dentro de las iglesias complicamos las cosas. Pero el evangelio en sí es sencillo y no hay que darle vuelta. Bien, así que el evangelio es sencillo, es pequeño, la semilla de mostaza es pequeña y representa esta sencillez y esta humildad. Sin embargo, esta semilla es fuerte, es poderosa. Hay enseñanzas de Jesús que dicen también que si nosotros tuviéramos fe, como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte, muévete, trasládate de lugar, ¿verdad? Tan poderosa es esa semilla de mostaza. Es una semilla que comienza a germinar, luego es una plantita, luego se va transformando en un arbusto. Ya es un pequeño arbusto con hojas, flores y semillas, y eso es lo que representa el evangelio. Un evangelio que va creciendo, que va dando fruto. Y qué lindo es cuando uno ve a los hermanos que están creciendo en la fe. Hermanos que por ahí, cuando llegaron,
a la iglesia y se encontraron con el Evangelio, no estaban muy convencidos, no entendían mucho, pero siguieron caminando. Dios quiso, ¿verdad?, que se mantuvieran fieles en el Señor. Dios tenía planes para ellos y hoy los vemos, ¿verdad?, sembrando el Evangelio en sus lugares de trabajo, en sus familias, dentro de un contexto muchas veces difícil. Ahí están sembrando el Evangelio de la palabra del Señor. El arbusto que crece. Ese pequeño arbusto no se lo puede comparar con ese gran cedro del Líbano o con la palmera del Líbano que muchas veces se compara, ¿no?, al pueblo de Israel, al justo. Aquel pasaje que dice: el justo florecerá como la palmera. Bueno, en este caso no, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un árbol más chico. Tampoco lo podemos comparar con un poderoso roble. Pero este es un arbusto que puede reproducirse y llevar fruto y producir más semillas. Y esa es la virtud que tiene, ¿verdad?, este arbusto que produce semillas de mostaza. No es conocido por su prominencia, porque más bien habla de humildad. Y el Evangelio se va transmitiendo así, hermano, en humildad. Y uno va y lo transmite a la otra persona. Y, hermano, a mí me encanta cuando la iglesia se enfoca en el evangelismo personal. Por mucho tiempo, ¿verdad?, uno se abocaba a las campañas en un lugar específico donde iba la gente. Y bueno, sabemos que dan su resultado también. Pero no hay como el evangelismo personal, ¿verdad?, en el cual uno le habla a Cristo a otra persona, ¿verdad?, y esa persona entonces comienza a abrazarse al Evangelio sin entender mucho, y cuando uno quiere acordar, uno está siendo como una especie de padre espiritual o de madre espiritual, ¿verdad?, en el caso de las hermanas. Bien, versículo 32: y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En el mundo natural, los arbustos no se convierten en gigantescos árboles, pero aquí en cierta forma está hablando de un crecimiento que es relativamente sobrenatural, podemos decir así, ¿no? Hay un desarrollo, porque a tal punto que dice que las aves llegan del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y bueno, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis que el Señor ha creado, ¿verdad?, las semillas que dan fruto según su género, y esa es la ley de la siembra y de la cosecha, ¿verdad? Ahora, el otro aspecto que quiero destacar aquí en este proceso de siembra de esta semilla es que la semilla da vida, hermano. La semilla produce vida. El Evangelio produce vida. Y esto es un milagro de Dios. Por eso se dice que estas parábolas nos llegan a nosotros, ¿verdad? El misterio de la palabra del Señor se nos revela a nosotros. El Evangelio comienza con una pequeña semilla que se transforma en un arbusto y luego en un árbol más grande, y las aves del cielo vienen y construyen sus nidos en las ramas de ese árbol. Y algunos pueden interpretar que esas aves pueden ser aquellas personas creyentes que están buscando un refugio y encuentran un refugio ahí adentro de ese árbol. Hay distintas interpretaciones de este pasaje. Hay una interpretación teológica que yo me afirmo mucho en ella, que hace referencia a que estas aves del cielo en realidad son aves que representan a la obra del enemigo, que aprovechan el crecimiento del Evangelio para hacer nido adentro de ese árbol. Una falsa religión que va creciendo adentro de una verdadera religión. El árbol va creciendo, pero también va creciendo el evangelio liviano, el evangelio falso, el evangelio de la hipocresía, que no es en definitiva un evangelio, pero va creciendo, hermano, a medida que va creciendo el evangelio sano. Y nosotros tenemos que ser sabios y cuidadosos en ese sentido. Sabemos que la obra es del Señor, porque la semilla de la iglesia la sembró Cristo, ¿verdad? Y es una buena semilla.
Y nosotros somos parte de esa buena semilla. Pero tenemos que pedirle al Señor la firmeza, la sabiduría, la fortaleza para seguir llevando adelante su obra. La obra del Señor es del Señor y nosotros simplemente somos herramientas en sus manos. Pero tenemos que ser fieles a Él y tenemos que seguir adelante. Y hermanos, la iglesia es más que un edificio. Sabemos que el edificio es importante. Sabemos que necesitamos tener un lugar para reunirnos y poder desarrollar nuestros ministerios. Y de hecho hemos elegido una propiedad que en asamblea hemos resuelto, ¿no? por unanimidad prácticamente, apuntar a ese lugar. Ahora, todavía no está construida la propiedad. ¿Y la iglesia sigue funcionando o no sigue funcionando? La iglesia sigue adelante. La iglesia no se detiene, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y seguramente el Señor va a proveer un lugar para reunirnos, o lugares diversos de reunión, y va a ser todo un desafío para la iglesia, salir de su comodidad, salir, ¿verdad?, de, no, ya tenemos el lugar seguro. Ahora comienza realmente, ¿no?, a ponerse en juego también nuestra fe. Y querido hermano, las aves de Satanás están tratando ahí de rondar muchas veces en estos procesos. Y tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Porque el enemigo no descansa. No descansa. La iglesia tiene que seguir firme en oración. Nosotros somos parte de esta semilla. Y a veces nosotros mismos nos tiramos abajo, ¿no? A veces nosotros mismos decimos, ¡pum!, ¿qué podemos hacer nosotros? No tenemos nada, no somos nada. Nos toca vivir en un tiempo, ¿no?, donde no es fácil enfrentarse a este tipo de desafíos. Pero estamos con el Señor llevando adelante la obra de Cristo. La obra es de Él, no es nuestra, es de Él. Nosotros somos herramientas en sus manos. Hagamos nuestra parte, hermano. Hagamos nuestra parte y veremos al Señor actuar, al Señor moverse. Veremos la semilla de mostaza crecer y nos sorprenderá, porque esta semilla crece firme, fuerte y lleva mucho fruto, mucho fruto. Amén. Dejemos que el Señor sea el que nos dé dirección y fortaleza en este tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Entonces, hay libertad. Alabamos con libertad a nuestro Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, el fondo del mar, hecho
proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó en maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Amén. Al que elijo Así lo creemos, hace libre, lo declaro. es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en él